bienvenidos, bienvenidos. ¿Qué le vamos a hacer? A esta conversación sobre dos libros estupendos. Lo digo porque yo ya los he repasado, Yo los tengo hace tiempo, por ser socio de la editorial, entonces los tengo hace tiempo. Carmen Barrios, que es de la Escuela de Mundo Obrero, y esa escuela la ha arrastrado hasta temas, sí. Que conocéis, una revista que conocéis perfectamente todos, y que espero que leáis de vez en cuando, como yo, En fin, yo no voy a decir nada de Carmen porque es suficientemente conocida, solamente que después de mucho tiempo ella se decidió a publicar estos tres libros, los tres libros que conforman ahora un solo volumen, que los juntaron en un solo volumen y que tienen diversos enfoques, ¿no? Este volumen se abre con un poema de Blas de Otero, el famoso poema En el principio, que tiene, como sabéis, como leitmotiv, ese verso es "me queda la palabra", ¿no? Nada menos que eso, y más en tiempos de hoy. Bien, después de eso ya ha publicado el libro Mujeres en la boca, en los ojos, perdón, Mujeres en los ojos, que, en fin, como poeta, yo no la conocía, pues a mí también me ha sorprendido, no por nada, sino porque no la conocía, ¿no? Y como fotógrafa entiendo poco, pero desde luego la impresión visual es que es bastante buena. Por lo tanto, yo os aconsejo los dos libros, que voy a decir, claro. Y el lujo también de tener a Ana Mata del Real, no Real, como pone en el anuncio, que es una luchadora como Carmen desde hace muchísimos años, desde que eran niñas prácticamente. Entonces, yo creo que lo mejor es que las escuchemos, y repito que nos llevemos los libros. Bueno, pues muchas gracias, y gracias al CAU por organizar esta presentación. Sí es verdad que Carmen y yo nos conocemos ya hace tiempo y hacemos cosas juntas. Ella escribe y a mí pues soy la persona que me da la envidia y después nos complementamos. Ella escribe, yo lo leo y la acompaño siempre que puedo en la presentación de los libros y en más cosas que hacen. También militamos juntas en Moratalá, en el partido y en el movimiento feminista, ¿no? En Moratalá y en otros sitios, ¿no? Bueno, pues digo que gracias por esta tarde. La dinámica que solemos hacer, lo digo solemos porque cuando se presentó la primera vez, pues es que resultó muy bonito y muy ameno. Entonces conforme vamos hablando, decimos el título del poema y cada uno de vosotros creo que tenéis una hoja con un poema y lo leéis, ¿no? Y así vamos haciéndolo participativo y cooperativo, ¿no? Es la primera vez que veo una sala nomás con tíos, entonces estoy un poco nerviosa. Bueno, Anita también está aquí. Bueno, pues como decía Carmen, ya lo ha comentado él, ¿no? Que bueno, pues Carmen, escritora, no es el primer libro de poemas que hace, porque también hizo uno con sus inicios, ¿no? Con poemas y fotografía en espacios comunes, lo que fue en el año 10, del 10 al 13, luego hizo los 3 relatos de Rojas en el 16, en el 19, no, en el 16, en el 18 y en el 21. Y en medio hace otro de Palabras como lenguas en la boca, que es un libro de relatos has mezclado los dos, de relatos eróticos. Y luego hace también en ese intermedio, porque Carmen, a pesar de trabajar asalariada, hace también muchas, no sé, a mí me dicen siempre, ¿cómo sacas tiempo? Yo digo, pues no lo sé, ¿cómo lo sacas tú, no? Porque
Claro, porque hizo también un documental, el documental por mí y por todas mis compañeras, que es sale de Mujeres en Lucha, ¿no? Un documental sueco que se hizo en los años, a mediados de los años 70, de las luchas, lo hizo la televisión sueca, de las luchas de las mujeres. Me acuerdo porque aquí hemos visto hace poco que un documental también de las huelgas, ¿no? de la huelga de las mujeres en el 75, ¿no? Bueno, pues de aquellas luchas también se recuperó, las mujeres recuperó la televisión sueca a estas mujeres, entre otras pues estaba Dulcinea Bellido, o estaba ¿cómo se llama? Maruja Ruiz, bueno, mujeres en lucha. Exactamente. Y estas mujeres que estaban vivas todavía las recuperó, hizo 40 años después, hizo un documental de cómo estaban, qué habían hecho y cómo había pasado el tiempo, ¿no? Y lo unió con otras mujeres en lucha, que eran las mujeres de Coca-Cola, ¿no? Con Mercedes concretamente. Y ese lo hizo, ganó un premio de residencia artística de la UNED, y lo reconoció como el mejor documental en el Festival Internacional. También es otro reconocimiento en el cine de Valparaíso, ¿no? En el 23. Bueno, pues de esta pequeña introducción de las cosas que hace Carmen, ¿no? Que yo creo que la conocéis muy bien, yo creo que también como yo, pero bueno, siempre es bueno recordar y reconocer el trabajo que hacen, que se hace, ¿no? Bueno, pues Carmen en este libro cuenta cosas grandes, cosas pequeñas, historias de mujeres amigas, que condensa en un poema sentimientos de mujeres cercanas que le han aportado y han crecido con ella, y en la que este camino de vida, porque en este camino de vida vamos juntas, crecemos juntas y aprendemos juntas, porque somos lo que somos, porque venimos de donde venimos, ¿no? Y en ella hay una gran... con Carmen es muy fácil viajar, llegar, conducir, estar. Hacemos el programa de Tetas Libres, juntas que conducimos, ¿eh? Somos las dos tetas de un mismo cuerpo. Y bueno, pues en esta, que es una buena compañera de viaje, ¿no? Y nos enseña con fortaleza y valentía que nunca cuerpo arrodillado. Camarada. ¿Quién lo tiene? Sí, yo. Nunca el cuerpo arrodillado. No quiero ser trapo de bandera, ni pasos perdidos en barrios despojados. No quiero ser mástil de bandera, ni manos esclavas en las casitas finas del barrio alto. Quiero ser pájaro, que acaricia las estrellas, caballo que galopa por los mares. Quiero ser gata libre en los tejados y dominar mi ciudad sin ver fronteras. Quiero ser digna de mi nombre y caminar con paso firme del brazo de mi hermana. Quiero ser grito y rabia, nunca cuerpo arrodillado. Quiero ser simplemente digna hija del vientre de mi madre. Bueno, Carmen, entre otras cosas, es fotoperiodista, ¿no? Y cuentista, como le gusta ya decir. Entonces, cada poema está junto en el libro, bueno, si lo habéis visto, cada poema va junto con una foto que ella también ha hecho, ¿no? Entonces, pues... Sí. Pero ahora puedo interrumpir un momento, es que en el poema había un verso, ahí, bueno, que decía algo así, las casitas majas del barrio alto. Las casitas lindas del barrio alto. Pues sí. Esto, simplemente, perdona, que interrumpa, ¿está inspirado en un poema, en una canción de Víctor Jara? Sí. Vale, vale. Y está hecho pensando, está dedicado a Gemma Delgado. Sí, bueno, lo pones ahí. Sí.
Es que hay muchos de los poemas del libro están dedicados a Claro. mujeres. Hay Claro. algunas que, Pues no lo he dicho, lo tenía que haber dicho. que están vivas todavía y otras que han fallecido. En concreto, Gemma está muy viva, ¿verdad? Es muy amiga nuestra y bueno, es amiga mía desde la universidad, es la subdirectora de Mundo Obrero en este momento y yo tengo una trayectoria paralela a la suya y es muy trabajadora, si la conocéis, la habéis visto, es muy luchadora, es una persona, ¿verdad?, que siempre está ahí para nosotras y bueno, y se merecía este poema. Y lo ilustré con esta imagen de las primeras manifestaciones que hubo importantes del 8 de marzo, esta en concreto, esta fotografía es del 8 de marzo del 18, que fue una de las más concurridas. Y bueno, es como ha dicho Ana, en el libro es un diálogo entre la palabra y la imagen. Es el tercer libro de poesía que yo hago. Ya había hecho otros dos anteriores que están hechos iguales. Espacios Comunes 1 y Espacios Comunes 2, que también son textos con imágenes. A mí es un tema en el que me gusta mucho, bueno, pues trabajar, ¿no? Porque ya que yo me eduqué primero como fotógrafa y después como periodista, y entonces la manera que tengo de escribir, tanto en prosa como en verso, es tirando mucho de la imagen, ¿no? Haciendo muchas imágenes todo el tiempo. Entonces me gusta combinar las dos cosas. Este libro, cuando yo se lo planteo a Ricardo, a mi editor, se acaba de ir la luz. Sí, se ha ido la luz. Sí, que he oído, estaba oyendo. Yo también. Este libro, cuando yo se lo planteo a Ricardo, a mi editor, en un principio me dijo que era muy arriesgado porque la poesía es difícil y es caro de editar, porque claro, cuatricomía, hay que meter un papel con un poco de gramaje para que se impregne bien la tinta, y al final lo maquetamos entre mi hija y yo y se lo mandamos un poco hecho para que viera lo que queríamos, y una vez que lo vio montado nos dijo que era precioso, que le gustaba mucho y que se iba a arriesgar. Lo cuento porque en las editoriales editar poesía les cuesta mucho, a no ser que seas muy conocida o muy conocido, y luego si es una edición que va a salir cara, como era el caso de esta, pues bueno, pues es un riesgo, ¿no? Bueno, entonces yo le agradezco mucho a Ricardo que al final siempre confía en mí, porque por ejemplo el libro que hicimos de cuentos eróticos iba con ilustraciones de un amigo mío, ilustrador, y también era un libro diferente, y bueno, también se arriesgó por mí, y bueno, y vamos haciendo cosas distintas para la editorial que es, porque Utopía sobre todo se dedica a editar temas de memoria democrática, edita sobre todo libros de historia, y yo edité los 3 de Rojas que van en el que habéis visto ahí. En esos 3 de Rojas, que es una trilogía que empieza en la Guerra de España y termina en la actualidad, y cuentan relatos, bueno, contados como un cuento, relatos reales de mujeres que, bueno, pues que se han enfrentado en algún momento, bueno, pues en el mundo laboral, en el mundo político, en el mundo del feminismo. Y ese libro de Rojas tiene mucho que ver con este libro de poemas, porque muchas de las mujeres que están en el de Rojas, de las que yo aprendí buscando sobre ellas, conociendo sobre ellas, las que ya habían fallecido, por ejemplo, pues yo que sé, está por ejemplo un relato sobre Dulcinea Bellido, hay otro relato sobre Natalia Joga, hay otro relato, bueno, sobre mi abuela y sobre mi madre también, sobre sus historias de lucha, en ese de Rojas, sobre mi tía Manuela, y en este libro hay poemas también sobre ellas, o sea, es como una especie de diálogo continuo un poco en el tiempo. Claro, es que
es que tú haces diálogo casi siempre, ¿no? Entre la foto, el texto y la vida. Y la vida, ¿no? Entonces yo creo que tus libros son reales, pero es siempre como un canto a la alegría, a la vitalidad, a la lucha, ¿no? A la lucha, el seguir el continuar avanzando siempre, ¿no? Y siempre avanzando peldaño tras peldaño y siempre apoyándote en el hombro amigo, pero es que es muy fácil apoyarse en ti, ¿no? Entonces es cómodo. Yo reconozco que apoyarse en Carmen, porque Carmen es muy cálida, y aunque una piense que ya no puede más, que pues la ves y la ves con la alegría, esa sonrisa llena, ¿no? Entonces pues sigues avanzando por eso, porque te tiende la mano y sigues. Y cuando lees sus relatos, pues es que es eso, seguir adelante paso a paso, con el apoyo y entrelazando una mano con otra, y buscando el tejer redes, ¿no? Porque para seguir viviendo es importante tener gente al lado y poder apoyarte, ¿no? Porque muchas veces piensas que ya no vas a continuar, que ya no puedes más, que te quedas, ¿no? Que aquí te quedas. Pero no, sigues porque venimos de lejos. La grieta. Dedicado a Mercedes Pérez Merino. La grieta. Una grieta en el muro. Eso eres tú. Mujer que habitas el contorno del deseo y revientas con la fuerza de tus dedos rotos por la lucha las entrañas de la piedra para escupir en los límites de lo prohibido. Eso eres tú, una grieta en el muro, en un tiempo y un espacio que te niegan. Mujer de fuego, mujer de amor, mujer de llama y humo, mujer que partes la pura roca con el estruendo bronco de tu eco, desesperado por latir libre, fuerte, altivo, único. Eso eres tú, una grieta profunda que abrirá en canal el muro negro para que fluya libre la marea. Pues ¿quién es esta Mercedes Pérez? Os cuento un poco de ella. Sobre Mercedes Pérez en el libro de Rojas hay un relato. Hay dos relatos, mejor dicho, uno que es coral y otro que en el siguiente libro, en el de Rojas y Trabajadoras, en el que hablo específicamente de ella. Mercedes es una sindicalista de comisiones obreras, bueno, es sindicalista desde que se entró en Coca-Cola, y no se entiende la lucha de Coca-Cola en la fábrica de Fuenlabrada sin Mercedes Pérez y sin Paco, su marido. Ella estaba en el comité de empresa, entró en el comité de empresa muy joven y continuó durante muchos años, y cuando deciden cerrar la fábrica de Fuenlabrada, ella era miembro de ese comité de empresa. Sabéis que en la fábrica de Fuenlabrada la gente se encierra dentro de la fábrica, hay un conflicto muy largo que se prolonga en el tiempo durante 5 años. ¿Y por qué es importante la figura de Mercedes? Porque la lucha fue muy difícil. Esa lucha se conoce sobre todo por las mujeres de los trabajadores de Coca-Cola. ¿Os acordáis de las espartanas famosas de Coca-Cola? Y Mercedes dentro del sindicato tiene un papel determinante porque es a la persona que se le ocurre cómo torcerle el brazo a Coca-Cola en el juicio sobre el ERE. La empresa plantea un ERE en una fábrica que era la más exitosa de toda Europa, con un montón de beneficios, la llamaban la perla de Europa, la fábrica de Fuenlabrada. Plantea un ERE además después de que acababan de hacer un convenio colectivo fabuloso, muy exitoso para los trabajadores y las trabajadoras, y Coca-Cola decide cerrar la fábrica de la noche a la mañana y llevarse la producción a Marruecos.
Ellos se ponen en huelga para defender su fábrica, se encierran y empieza un encierro muy prolongado en el tiempo. Los echan de la fábrica, mientras tanto se lleva a juicio, y entre que se produce y no se produce el juicio, ellos acampan fuera de la fábrica y mientras tanto desmantelan toda la fábrica, la empresa. Cuando se produce el juicio, ganan el juicio porque a ella se le ocurre que hay esquirolaje de producto. La legislación europea, la española no lo contemplaba todavía porque en esa época gobernaba el Partido Popular. Acordaros que hizo una reforma laboral muy regresiva, y según la legislación europea no se puede vender un producto de una fábrica que esté en huelga de otro país. Y ellas demostraron que toda la Coca-Cola que se estaba vendiendo en la ciudad de Madrid venía de otros países de Europa. Venían de cualquier lugar menos de la fábrica de las fábricas españolas. Y con ese esquirolaje de producto lograron que se contemplara que ese ERE era nulo. Se dedicaron recogiendo botes y latas y botellas de todos los productos de Casvega, que era la filial en España, por todo Madrid, y demostraron con los códigos de barra que se estaba haciendo esquirolaje de producto. Gracias a eso ganan el ERE a Coca-Cola. ¿Eso qué significa? Pues que obligaron a que tuvieran que readmitir a toda la plantilla. Fue un éxito, porque en Europa había habido otras huelgas parecidas y habían perdido, porque lo que estaban haciendo la empresa Coca-Cola, que es más poderosa que muchos estados, por ejemplo, le torcieron el brazo al gobierno de México, ¿vale? Entonces, ¿qué estaban haciendo con esto? Dar un ejemplo al resto de Europa. Era la primera vez que se le ganaba un juicio de ese tamaño, en el que obligaban a readmitir a los 300 y pico trabajadores de esa fábrica de nuevo. ¿Qué ocurría? Que la fábrica la habían desmantelado y los trabajadores volvieron dentro sin nada que hacer, y entonces hubo que seguir peleando porque, claro, pretendían que fueran abandonando por locura, porque se volvían locos sin hacer nada. O sea, llegaban a trabajar por la mañana y se pasaban las 8 horas de trabajo moviendo cajas vacías, y eso es una alienación brutal en trabajos cualificados, ¿no? Entonces continuó la lucha y ellos siguieron peleando. Los abogados que llevaban a la empresa eran Sagardoy, que es una de los grupos de abogados más importantes que hay en España, más brutales también. Sí, Sagardoy. No sé. En medio de aquella última negociación, a Mercedes y a Paco les entran en casa y les dan una paliza horrible, unos sicarios. Es que estas cosas parece que pasan cuando las cuento. Está contado en el libro de Rojas, está contado, porque ellos me contaron la historia, porque ellos no la pueden contar, pero yo sí. Entonces les dije que yo la iba a escribir y tal. Bueno, el caso es que les entran unos sicarios, no les roban nada, ellos viven en un chalet en la sierra, no les roban nada, sino que les atan a una silla y al hijo le envuelven en una alfombra, bueno, no en una alfombra, sino en una toalla de Coca-Cola, y lo dejan ahí envuelto. Y a ellos dos, a Paco le dan una paliza y le meten en un trastero, y a ella la dejan atada en una silla. Y bueno, cuando los sicarios se van, o sea, los sicarios entran, están en su casa unas horas, están buscando. Lo que buscaban era todo lo que estaban negociando, pero Mercedes les decía que no había ningún papel, que ya lo tenían todo en la cabeza, y que no había ningún papel, y entonces pues ya se cansan y se van. Lo denuncian naturalmente a la Guardia Civil viene, toma tal, y entonces lo que parece que supieron es que ellos entraron y salieron del país en 2 horas, ¿vale? Y bueno, fue claramente para quitarlos del medio en la negociación, porque eran 2 personas de comisiones obreras que llevaban toda la vida en el comité de empresa de Coca-Cola. Y bueno, el hecho es que la negociación se salda con que a todos los trabajadores de la fábrica de Fuenlabrada
se les va a reconocer el resto de su vida, se les va a pagar el salario estando en su casa hasta que se jubilen. O sea, no es un ERE, sino que es un salario completo pagado con todos sus incentivos, sus aumentos por índice de la vida, etc. Esto nunca se había conseguido en ningún país, ¿vale? Claro, la fábrica la cerraron, se salieron con la suya y cerraron la fábrica, se la llevaron a Marruecos. Pero es la primera vez que esa empresa ha pagado a largo plazo a gente que había en esa fábrica, había gente desde 35 años, que era el más joven, hasta 60, 55, 60, que era la edad que tenía ella, por ejemplo. Mercedes. Bueno, Mercedes luego fue diputada de Unidas Podemos, estuvo en la legislatura pasada de diputada, fue una diputada que aportó mucho a la nueva reforma laboral que hizo el gobierno, y bueno, estando Yolanda Díaz de ministra ya. Y bueno, yo creo que a este tipo de gente que es anónima no se la conoce, porque además los medios no los entrevistan, porque Coca-Cola, cada vez que ellas intentaban salir a medios, pues amenazaba a los medios con no meterles publicidad. Entonces tienen un poder bastante considerable. Y entonces yo lo que he pretendido es, con los relatos de Rojas, pues contar estas historias de mujeres que desde mi punto de vista han aportado para, bueno, pues para conseguir avances sociales y sindicales en este caso, y avances en derechos, ¿no?, que nos beneficien a todas las personas, a las mujeres y a los hombres. Y bueno, por lo menos que se cuenten, aunque sea en un relato corto. Y en este libro pues tenía que estar el poema que le hice a ella, que estaba también en el libro de Rojas. Entonces creo que a esta gente que se arriesga por los demás, pues les debemos un respeto histórico, ¿no? Y bueno, y es lo que intentamos. Yo creo que es la importancia de hacer comunidad, de apoyarse unos en otros y hacer comunidad, ¿no? Para eso, para poder vencer o torcerle el brazo al poder, que es muy complicado pero no imposible, ¿no? Y aquí eso se demuestra, ¿no?, en las luchas y que no es la lucha de las mujeres. Mercedes era una mujer que trabajaba en Coca-Cola, pero el sacarlo al exterior fueron las mujeres. Los hombres estaban encerrados, o estaban, en este caso, no encerrados, no estaban allí dentro, pero no es la única vez que hay mujeres que sacan la Borbona. Por ejemplo, son las mujeres de los mineros las que sacan al exterior las movilizaciones, exactamente, que fuera, y lo conocieron a nivel europeo, ¿no? Y se extendió la huelga en Europa, y porque, bueno, pues el apoyo, ¿no? Unos hacen una parte y otros hacen otra. La importancia de tejer red, ¿no? Entonces, ¿puedo pues... interrumpir otra vez un momento? Bueno, sí, claro. Si no, me interesa muy breve también un poco que comience el poema de la perspectiva literaria, porque sí me ha parecido muy potente la figura retórica, sobre todo la metáfora, eso de la cinta del muro, me ha parecido maravilloso, la verdad. Claro. Entonces, no solamente de la perspectiva, digamos, del mensaje social y de personal de esto, sino de la claro, pues hizo una grieta en el muro del capitalismo, porque nadie había conseguido, no habían conseguido nunca, en ninguna huelga habían conseguido que Coca-Cola tuviera que pagar tanta pasta, digámoslo así, ¿no? Y además porque ellos lo pasaron muy mal. Yo estuve muy cerca en toda la lucha esa, vamos, de hecho en el libro de Rojas, Violetas y Espartanas, que es el segundo libro de relatos, se llama así por las espartanas, porque es que ellas, fijaros, fueron hasta el Mundial de Fútbol a Portugal. O sea, ellas se desplazaban y se ponían a dar gritos dentro de los estadios. Bueno, por ejemplo, en el Open de tenis, se pusieron a dar gritos, y Nadal, que estaba en medio de la final, tuvo que decir por el megáfono que atiendan ya a esas mujeres, porque no le dejaban sacar, se estaba poniendo súper nerviosa. Habían conseguido entradas, habían entrado dentro, o sea, ellas hicieron una movilización gigantesca para que se conociera, porque como en los medios, y eran mujeres que se habían dedicado a sus labores, como decían antes, ¿no? Porque eran madres de familia, no trabajaba ninguna, excepto Mercedes, que era trabajaba propia trabajadora de allí.
Pero las otras, las compañeras de los que estaban encerrados, pues eran mujeres de su casa, o sea, no trabajaban, cuidaban a los hijos y tal. Y se hicieron expertas en Twitter, expertas en todas las redes sociales. Y era maravilloso, yo me reuní con ella un montón de veces, es que eran súper creativas. Hicieron, por ejemplo, un vídeo que, bueno, que fue maravilloso, hicieron un spot de televisión que justo, sabéis que todas las navidades, el día de Nochevieja, el primer anuncio que se emite es el de Coca-Cola. El primer anuncio del año siempre es el de Coca-Cola. Bueno, pues ellas, a la misma hora que se emitía ese año el anuncio de Coca-Cola, hicieron un spot, que eran ellas, haciendo sus cosas y poniendo verde a la empresa, lo metieron en redes y se vio más, tuvo más visitas que el anuncio de televisión. O sea, hacían una contraprogramación maravillosa y no lo contaban los periódicos por eso, porque había un veto de la publicidad, ¿no? O sea, trascendió muy poco. Por ejemplo, el interview las hizo caso. Sí. Salieron en el interview desnudas. Llegaron a salir en interviews desnudas. Y me acuerdo que dentro del sindicato, en comisiones, había mujeres que lo veían mal. Y yo les decía, pero compañeras, ¿por qué lo veis mal? Si están utilizando su cuerpo, el capitalismo utiliza nuestro cuerpo continuamente. ¿Por qué no lo vamos a utilizar nosotras para darle una hostia al capitalismo? Hay que utilizar todas las herramientas que tenemos. Y bueno, fue muy gracioso porque sacaron ese reportaje interview y duró un número más, ¿eh? Lo cerraron. Pero el director de interview se empeñó en que aquello iba a salir y aquello salir. Yo tengo un ejemplar en mi casa y es fabuloso. O sea, porque es toda una entrevista larguísima a todas ellas poniendo verde a Coca-Cola y bueno, y son mujeres de muchas edades muy mayores. Yo me acuerdo que había una de ellas que era graciosísima, decía, yo no sé si estoy para salir desnuda, pero allí que me he puesto. Sí. Claro, dice, es que me da igual, porque aquí de lo que se trata es de lo que se trata. Y estaban preciosísimas y vamos, eran reinas bueno, pues del papel cuché, ¿no? Y a mí me parecían que eran, eso está contado también en el libro de Rojas, Violetas Espartanas, está contado en el cuento. Y me acuerdo de eso, de la crítica que tuvieron de algunas compañeras en el sindicato, que yo les decía, pero vamos a ver, si las mujeres llevamos utilizando el cuerpo para protestar desde los tiempos de mi madre, antes, que se quitaban el sujetador. Yo he ido con mi madre a manifestaciones feministas cuando era pequeña, cuando te daban y te había que correr, que se quitaban el sujetador y lo tiraban, manifestaciones contra el aborto, y se lo tiraban a la policía a la cara. Yo eso lo he visto. Entonces, ¿qué me estáis contando? Las de Femen utilizan su cuerpo continuamente para protestar, bueno, pues contra el sistema, ¿no? Y entonces, a veces cuando no tenemos otra herramienta, pues es una herramienta genial. Que además es muy difícil que un policía te pegue cuando estás desnuda, es muy difícil. Por ejemplo, eso sucedió en Motor Ibérica. En la fábrica de Motor Ibérica en Barcelona, en el año 76, que se encierran y hacen una huelga, se tiran un mes entero, eso también está contado en uno de los relatos de ahí, sobre Isabel López y Maruja Ruiz Martos, la del 47, por cierto, que no es... Lo del 47 es la marinera. Bueno, pues organizan todas las mujeres de los trabajadores de Motor Ibérica, se encierran en una iglesia y se tiran un mes entero, encerradas con los niños, haciendo ollas comunes, en fin. Entonces llega un momento que el párroco les dice que va a entrar la policía, que va a entrar y que tienen que salir, porque el conflicto no avanzaba. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que Maruja les dice a todas las mujeres que se pongan una chaqueta que tenían de la empresa, que se quiten todo, que se queden desnudas y se pongan la chaqueta. Entonces, cuando entraba la policía les decía, quítese esa chaqueta que no es suya. Entonces las mujeres se abrían así, se quitaban la chaqueta, póngase la chaqueta, se ponían súper nerviosos, dice Maruja, no nos tocaron ni un pelo, no fueron capaces de darle ni un porrazo porque se asustaban de verlas desnudas y consiguieron salir bastante dignas de allí y bueno, y demostrando que a veces, pues, cuando a mí me hace gracia cuando Irene Montero dice lo de poner el cuerpo, porque ponían el cuerpo, estas sí que ponían el cuerpo, estas ponían el cuerpo y se arriesgaban muchísimo, y nosotras tenemos mucho que aprender de ellas y tenemos que saber lo que se ha hecho para dar más pasos, ¿no? Sí.
Sí, a mí lo de Maruja, cuando contaba Maruja lo del chaleco en Motor Ibérica en la iglesia, cuando estaban encerradas en la iglesia, pues Maruja es un personaje, hay que conocerla, es una mujer que ya debe tener 88 pues años. 88 que la de mi padre. 88 años, y es increíble las luchas, ¿no? Bueno, en el barrio, y como decía ella, fue realmente la primera mujer que raptó un autobús para que subiera al... Sí, a Collserola. A Collserola, exactamente. Luego, eso fue una campaña orquestada, ¿eh? Lo de los autobuses no es un hecho aislado, sino que a través del Partido de Izquierda Unida y de comisiones obreras. De la clandestinidad, porque empieza en el 72, ¿eh? El primer autobús se secuestra en el 72. Y entonces, pues, vieron que, coño, ¿cómo va a vivir allí en medio del camino? Aquello no subía. ¿Y quién eran las más afectadas? Las mujeres que no podían bajar ni subir ni llegar a Barcelona, ¿no? Entonces ella lo contaba y lo cuenta, pues sigue teniendo una energía increíble y es... Vino a la fiesta del partido hace 2 años cuando pusimos la película. Simpaticísima, y la verdad es que da gusto escucharla y da gusto verla y da envidia, da mucha envidia de ver una mujer. Bueno, pues esta fue la primera que raptó un autobús. Luego ya se raptaron otros, porque era una campaña para que el transporte público llegara a los barrios obreros. 4 o 5 se trataron. Exactamente. Entonces, pues 4 o 5 líneas. Sí. Bonito que ahora, somos capaces de raptar el autobús. Nos mete la ley antiterrorista. Bueno, y además es que en los tiempos que corren todo va muy rápido, ¿no? Todo va muy rápido, donde las mentiras corren como una velocidad de vértigo, donde las tribunas parlamentarias y algunos políticos y desde algunos juzgados y desde algunos medios de comunicación se fabrican bulos, ¿no? Se fabrican hasta esos bulos para darle a un señor la primicia de que ha raptado el primer autobús, por ejemplo, ¿no? Es un bulo. Pero bueno, no pasa nada, ¿no? En la propia Maruja decía que si Manolo viera Manolo Vital viera esa película, se ofendería muchísimo, porque era un tío del partido y era un tío de comisiones obreras y entendía que no se podía trabajar y se podía seguir adelante en esta vida si no era hombro con hombro con otros camaradas, otras compañeras, con otras gentes de tus iguales, ¿no? Y que lo que pasa es que, claro, para la gente común nos van diciendo siempre que tu enemigo es el que es como tú, para que no nos metamos o no quitemos el poder, no le doblemos el brazo al capitalismo, ¿no? Entonces, pues es más fácil decir que el que te quita el trabajo es el migrante, o el que te quita el piso es el no sé qué, para no meterse realmente con quien hay que meterse, ¿no? Que es con el capitalismo puro y duro, ¿no? Y ahora más que nunca, porque es que tenemos sombra de muerte. Sobre los adoquines bailan las hienas y estampan su firma con millones de huellas. Bajo las banderas aúllan las fieras y siembran de odio calle y ribera. En las tribunas vociferan las bestias y escupen mentiras sobre tu casa y tu hacienda. Mientras la vida pasa, envejece la higuera y una sombra de muerte oscurece la acera. Bueno, ese poema va con esta imagen que es un poco tétrica, que está hecha en la calle. Es un juego de, no sé si se aprecia bien, pero bueno, es un juego de espejos, de reflejos. Y bueno, es como la agitación esta que tenemos en las ciudades, la confusión, la falta de tener tiempo para entender, ¿no? Para poder discernir lo que es real de lo que es verdad, de lo que no, ¿no? Y bueno, por eso es esta imagen así tan confusa,
para este poema que es un poquito negro, pero bueno. Bueno, pero luego está la empatía, la solidaridad, ¿no?, que cultivamos mayoritariamente las mujeres. Los hombres también hacen corporación. Esa red que tejemos con alegría para seguir siempre adelante, para sobreponernos y sobre todo para crecer, para seguir subiendo peldaños. Aunque muchas veces estemos cansadas, no nos cansamos porque vengo de lejos. Este poema es para Dolores Amadeo. Sí. Me construyo en espirales y vengo de lejos. Vengo de las entrañas de la tierra, de un ombligo de mujeres que soñaron y lucharon, callaron y gritaron. De un ombligo de mujeres que amaron. Amaron por encima de sus posibilidades. Me regalaron sus botas rojas para seguir caminando. Heredé de ellas una boca violeta para seguir reclamando y una armadura de algodón, mágica, capaz de parar todos los golpes. Amaron tanto que cultivo su risa, su alegría y su tino, porque en épocas oscuras la risa es revolucionaria. Bueno, Dolores es una amiga nuestra que es argentina y ahora lo está pasando muy mal porque ella se vino a España en la crisis anterior con sus hijos, en la del 2008. Y bueno, se jubiló hace poco y decidió volver a Argentina pues para ver qué estaba pasando con Milei y volver otra vez a luchar con su gente y tal. Y se ha tirado un año allí, lo ha pasado fatal. Ha vuelto, ha dicho que están las cosas muy difíciles, que además está desarbolado completamente bueno, pues el peronismo de izquierdas, que les está costando mucho reorganizarse. Y ha venido muy, la verdad, con ella que es muy, o sea, es optimista. Sí, sí, muy animosa, muy pues para adelante. Ha venido bastante preocupada y bueno, y nada, y se lo dedicaba a ella porque la frase esa de que la risa es revolucionaria, ella siempre la decía. Y cuando me puse a escribir este poema, que se iba a ir, se lo hice para antes de que se fuera a Argentina, porque el libro salió un poquito antes de que ella se fuera a Argentina. Y bueno, decidí acompañarlo de esta imagen, de esta fotografía, porque son dos chavalas jugando en un... Esta foto la tomé en la Catedral de Lisboa, no había poca luz, me interesaba el movimiento. Me interesaba que se notara que son como una especie de espiral que nunca se para y que la razón por la que no se para es porque se sujetan, ¿no? Si nosotras nos sujetamos, pues somos capaces de continuar, ¿no? Bueno, de que no nos paren, ¿no? Es una metáfora con imagen y con texto. Me interesa mucho el tema del movimiento en las imágenes. Hay muchas fotos en el libro que juegan con el movimiento, con los reflejos, bueno, tienen cierta dificultad, pero a veces si salen, pues... Yo no utilizo nunca focos, ni flashes, ni cosas de esas. Me gusta mucho la fotografía, bueno, el instante decisivo, ese que decía Cartier-Bresson. Que tú ves una imagen y te apuestas en un sitio, te paras, te quedas quietecita un rato y anticipas un poco lo que va a suceder y si eres capaz de captar justo ese momento, pues te vas a tu casa, vamos, más contenta que un 8. O sea, yo no soy fotógrafa de ir corriendo, no, soy bastante lenta para todo, soy muy lenta. Soy lenta para leer, lenta para escribir, soy muy lenta. Y entonces soy de quedarme quieta y bueno, y observar mucho, y cuando pienso que voy a encontrar la imagen que busco, pues la realizo, ¿no? Y esta pues es así, es de ese tipo de oportunidad.
Hay más de niñas jugando, hay otra que, bueno, que va a ser una de las últimas que voy a mostrar. Esa además es la confianza. Sí, la ¿no? confianza. Que tú estás sujetando y a ti te están sujetando y confías en que, porque a esa velocidad o cuando te apoyas, confías en que no te suelten, ¿no? Y esa es la vida, ¿no? Tampoco te conformas con lo que llega, ¿no? Carmen, no sé, se cuestiona, se revela contra las injusticias, contra esa alianza criminal del capitalismo y el patriarcado, que nos trata siempre a las mujeres como menores de edad, ¿no? Como si fuéramos eternas niñas y como seres de segunda categoría, como blandas, como ñoñas, que nos dices que somos sensibles como algo peyorativo, ¿no? Nadie se le ocurriría pensar que ñoña o tonta o marposana, por nombrar algún nombre, ¿no? Que tiene esa sensibilidad tan profunda o pasionaria o Juana Doña. O sea, nadie pensaría que son ñoños ni blandos, ¿no? Esa sensibilidad como que es algo positivo es lo que nos hace seguir avanzando, ¿no? Que nos conmueve, ¿no? El dolor o la lucha o la mirada o la ternura, sobre todo el dolor, ¿no? Y tenemos que estar ahí para seguir para adelante, ¿no? Pues ser débiles ante ser débiles no, la injusticia y el dolor nos hace seguir para adelante, ¿no? Y decir basta, ya cuando nos agreden, pues también, ¿no? Cuando nos vociferan que no es para tanto. No es para tanto que te planten un beso en los morros, así porque así. Total, estamos celebrando. No es para tanto que te toquen el culo, así porque así. Total, andas provocando. No es para tanto que te toquen las tetas, así porque así. Vienes insinuando. No es para tanto que te arrastren al suelo y te metan la polla, así porque así. Total, te lo estás buscando. No es para tanto. No es para tanto. ¿Me oyes? No es para tanto. Bueno, a ver, este libro de Mujeres en los Ojos a mí me ha dado muchas satisfacciones, me está dando muchas satisfacciones porque todas las presentaciones que estamos haciendo están siendo así, bueno, pues colectivas, se leen los poemas, se ve un poco parte del libro, ¿no? Se intuye lo que hay y luego porque yo tenía ganas de expresar todo lo que me han dado todas las mujeres con las que yo me relaciono. Tanto las mujeres de las que he aprendido porque he leído sobre ellas, como las mujeres que me han acompañado bueno, pues a lo largo de la vida, desde familiares, ¿no? Más cercanas, hasta amigas y mujeres de las que yo aprendo todos los días y bueno, y con las que yo me relaciono y que yo no sería como soy sin las aportaciones que ellas me han hecho. Por eso tengo Mujeres en los Ojos. Este está dedicado a Ana Mata, del Real, supongo, porque no pone el segundo apellido. Sí. Tengo los ojos cansados de inmutables espacios cubiertos por las sombras. Cuando se acercan ellas, nace una señal de tiempo, que siembra caminos, apaga mi sed y llena mis ojos de espacios cubiertos por la luz. Tengo mujeres en los ojos, que me colman de vida, me apartan las sombras y sujetan mi mano con la fuerza del ser. De ser. Tengo mujeres en los ojos, que navegan en el aire y se atreven a ver, que se escuchan seguras y se empeñan en ser. Tengo mujeres en los ojos, mujeres que ven, mujeres que sienten, mujeres que aman, mujeres que luchan, mujeres que son hasta cuando las roban su ser. Tengo mujeres en los ojos.
me emociono. Cada vez que lo escucho me emociono y lloro. A ver, Ana y yo militamos en el mismo núcleo del Partido Comunista y bueno, pero sobre todo lo que somos activistas de barrio. Sobre todo somos eso. Y hacemos juntas un programa de radio y bueno, yo la tengo como mi madre de Moratalá. Es mi madre de Moratalá. Y nos hemos siempre ayudado mucho. Ana está siempre para todo el mundo. Si la conocéis, aquí la conocéis varios, es una mujer muy generosa. Es una mujer con la que siempre se puede ir a cualquier sitio. Luego, a pesar de todas las cosas horrorosas que le han pasado en su vida, tiene, bueno, pues alegría de vivir, ¿no? Sí. Que creo que esa es una cosa, a mí una de las cosas que más me gustaban de los libros de Almudena Grandes, de toda la saga esa que hizo Almudena Grandes, que contaba historias muy difíciles, muy terribles, pero eran siempre mujeres que se sobreponían, ¿no? La mayoría de sus personajes siempre se sobreponían. Y bueno, yo creo en eso, porque yo vengo de una familia, yo empecé a escribir los relatos de Rojas porque quería contar un poco, primero, la militancia de mi madre en la clandestinidad en el PC, ¿no? Y a mí me gustaba porque, a pesar de todas las cosas que les pasaba a esa gente, bueno, pues la gente que luchó clandestinamente en el partido, mucha de la gente que yo he conocido, que han tenido cárcel y han pasado por un montón de penalidades, ¿no? De repente se te caía, te metían a la pareja en la cárcel y bueno, la familia se iba a pique, te tenían que ayudar los camaradas, luego afortunadamente había una solidaridad tremenda y te ibas a vivir a casa de quien fuera y luego ya tu padre salía, volvía otra vez a encontrar trabajo, en fin, estas cosas. Pero ellos se sobreponían y tenían bueno, pues unas ganas de cambiar el mundo y de buscar un país mejor para nosotras, para las siguientes generaciones, muy importantes. Y yo, a lo largo de mi vida, como trabajadora y como, bueno, pues como militante, aunque yo soy bastante mala militante, ¿eh? Yo milito más con las letras, escribiendo y eso, pero bueno, yo lo que he visto es que siempre las mujeres sobre todo, se sobreponen muchísimo y trabajan muchísimo. Y lo que he visto también es que se las ningunea mucho. Bueno, pues se las oculta mucho, ¿no? Se habla poco de ellas. Y gracias al feminismo, muchas de nosotras hemos tomado la decisión de que eso tenía que acabarse y de que teníamos que empezar a hablar de nosotras. Porque si no, como decía el título de esa película, nadie hablará de nosotras cuando estemos muertas, ¿no? Entonces tenemos que hablar las unas de las otras. Y yo es lo que intento con mis libros, tanto con mis libros de relatos como con estos libros de poemas, porque efectivamente, como con estos poemas, porque efectivamente, pues venimos de lejos y y todo lo de atrás ha quedado registrado ahí, ¿no? Y tenemos que enseñarlo. Siempre queda un pozo. Hay que leer uno de los dos. Siempre queda un pozo. En el vaivén del tiempo, en el vaivén del tiempo cantan los hechos como virlos al sol. Siempre queda un pozo que retorna como la marea en alguien que recuerda. Contra los sepulcros, las losas y las cunetas, lo sucedido existe y ganará la vida en alguien que recuerda. La memoria sufre y se revela ante la oquedad del olvido. La memoria asusta cuando se trata de entender por qué la tierra continúa vomitando huesos. Este es un poema dedicado a la memoria democrática, claro, no podía ser menos, porque además a mí es un tema que me interesa, me apasiona y creo que necesitamos conocer, ¿no? todo eso que ha pasado antes. La fotografía está hecha en una zona desértica de Almería, veis las citas,
Y bueno, está hecha en invierno, a pesar de esta luz que tiene tan maravillosa, como allí siempre en el Cabo de Gata hay una luz. El caso es que en invierno no hay nadie y entonces te puedes ir por las dunas vacías y hacerte un escenario si quieres y hacer un poco lo que te dé la gana. Está tomada a una hora ya en la que se estaba poniendo el sol. Veis que las sombras son muy prolongadas hacia un lado. Estaba el sol ya muy bajo, no sé, serían como las 5 de la tarde, las 5 y pico. Y el efecto de las huellas, bueno, pues responde muy bien al poema, ¿no? En concreto, que siempre queda un pozo. Y bueno, las mujeres, desde que... Yo recuerdo siempre a mi madre rebelándose, porque mi madre, aparte del PC, estuvo en el Movimiento Democrático de Mujeres, que fue la primera gran asociación feminista que se monta en los años, a partir del año 65 o así. Bueno, entre las mujeres de preso y muchas intelectuales del Partido Comunista deciden hacer una asociación clandestina feminista para tratar los temas de las mujeres, que se llamaba el MDM. Y bueno, ellas se pelearon muchísimo. En el libro de los relatos también hay algún relato dedicado, por ejemplo, a Natalia Joga, que fue una de aquellas mujeres de preso que se empiezan a pensar también en ellas, en qué les pasaba a ellas. Y a la propia Dulcinea Bellido, hay un relato sobre Dulcinea Bellido, que es una de las fundadoras del Movimiento Democrático de Mujeres. Y bueno, a las mujeres siempre cuando reclamamos lo nuestro se nos insulta muchas veces, ¿no? Y hay un insulto que siempre nos dicen, que es que eres una puta loca. Voy a ser guapa, cariñosa, molona, complaciente y una puta loca. Voy a ser buena, seductora, especial, imaginativa y una puta loca. Voy a ser sensata, marchosa, sensual, responsable y una puta loca. Voy a ser resolutiva, racial, administrativa, nacional, sensacional, espacial y una y mil veces una puta loca. 2 putas locas, 3 putas locas. Es un insulto común, ¿no? Zorra, puta, guarra, ¿no? Carmen dice siempre una cosa: si me peino puta y si no me peino guarra, ¿no? O sea que si, ni contigo ni sin ti tienen mis males remedios. Pues ese dicho es de mi abuela, la madre de mi madre. O sea, imaginaros de dónde viene ese dicho. Viene de la República, viene de los años 30. Y mi abuela siempre, cuando la cuestionaba, decía: no, que si me peino puta y si me peino guarra. Y a mí me dio mucha gracia desde pequeña. Este poema está dedicado a Marisa Mañana, que es una escritora amiga mía, que además de ser feminista, de ser contestataria a tope, de escribir cosas, ella escribe sobre todo relato erótico y da clases de literatura y tiene talleres y tal. Es negra de Guinea. Y entonces dice: yo es que tengo un combo. y verdad, es muy salá. La entrevistamos para Tetas Libres a Marisa. Y presentamos un libro en el Centro Social. Sí, tiene un libro que os recomiendo, se llama Como Nosotros y es de cuentos eróticos, y si lo leéis os va a gustar. Sí, porque es erótico, porque sabes que es erótico y porque erotiza. No es explícito, no es explícito, pero es muy erótico. Sí, mola mucho ese libro. Bueno, pues está dedicado a Marisa el Soy una puta loca. Y además cuando se lo di, me dijo: es que soy yo. Y sí, es ella. Y bueno, acompaña esta fotografía que está hecha... A mí me gustan mucho los escenarios urbanos. Esta, igual que la portada del libro, está hecha en el mismo muro. Está hecho en un muro de Burdeos, en el que había un montón de imágenes de mujeres pegadas en la pared, pero muy grandes. Y todas las habían arrancado. Estaban rotas, las habían grafiteado por encima.
y tal. Y nada, entonces me parecía maravilloso para, bueno, pues para lo que yo hago, ¿no? Y hice muchísimas, y bueno, por eso estaba en la portada del libro, porque claro, es la imagen arrancada de ella, y esta otra que es una mujer gritando, ¿no? Como la, bueno, pues no la dejan, ¿no? Ni gritar te dejan a veces. Ni gritar te dejan a veces porque no es vida. No es vida. Quiero recorrer todos los pasos que unen mi infancia con el fuego. Saltar por encima de los cuencos y llegar a ser un junco esbelto, orgulloso como el viento. Quiero caminar los mundos, sonreír al tiempo, cambiar de lugar sin fronteras ni perros. Quiero tener bello sustento, extender la mano y encontrar asiento. No es vida caminar sin rumbo, entre rostros rotundos. No es vida desgastar mis pies, agotar mi sed para morir otra vez. Bueno, este poema va con esta imagen que es como una especie de éxodo. Veis que es gente que va como por el desierto a la nada, ¿no? Sin rumbo. Y esta foto dudé si ponerla en color o en negro, o en blanco y negro. Al final la pasé a blanco y negro porque el blanco y negro, desde mi punto de vista, tiene un dramatismo que lo hace especial, y creo que hace que te fijes más en una imagen. A veces los colores distraen, ¿no? Y me parece que en esta fotografía pues era mejor. Y bueno, vamos a terminar con un poema que a mí me gusta y me duele, que se titula No hay lugar. No hay lugar donde ocultar el cuerpo, ni templo que ampare cuando caen las bombas. Ni siquiera las piedras antiguas resisten el odio contra la vida, y los señores de la guerra siguen machacando cuerpos. Las mujeres corren, los niños corren, las ancianas corren, la vida toda se diluye en sangre y las cufillas todas se tiñen de rojo, un rojo negro de despojo. Y no hay lugar donde ocultar el cuerpo, ni templo que ampare cuando caen las bombas, ni cabeza sana que aguante tanta vergüenza. Bueno, y como yo soy una persona optimista, me gusta terminar con un poema de amor carnal, que en este libro hay unos cuantos, están acompañados de imágenes también, y con otro poema que es, bueno, pues de amor a la gente, ¿no? A la solidaridad, pero este en concreto es de amor carnal. Se titula Cuando el amor explota. Una explosión loca, salvaje, tajante, involuntaria de placer, te expulsó de mi coño, en un alarde de cascada insolente, que arrastra a un cuerpo incapaz de asirse en la turbulencia inesperada de un torrente. Cuando el amor explota como bomba de mano sin espoleta, es difícil controlar el aturdimiento que provoca, ese golpe seco en la boca abierta del corazón. Muy bien. Y ahora, a ver si encuentro el otro, que este además... A ver si lo encuentro. Porque veis que estas niñas hacen un corazón entre ellas. Parece La Habana. Sí, es La Habana. Y hay un juego en esta imagen en la que parece que está tratado el fondo, pero es que el fondo era así, o sea, es como era. Se habían gastado la poca pintura que tenían para el patio del colegio. La parte de atrás del edificio seguía, bueno, pues muy sucia, como veis. Entonces ese juego por la supervivencia que se ve en esta imagen, y esa, bueno, pues esa alegría de las niñas, ¿no? Pues me daba la sensación un poco de que, bueno, de que siempre hay esperanza, ¿no? A ver si encuentro el poema.
qué desastre soy con esto. Para leerlo y ya con eso acabamos, si no lo encuentro. Bueno, pues lo vais a tener que leer vosotros, porque no lo encuentro. Vale. Mira que está aquí. A ver, lo voy a encontrar, ¿eh? Es que me he puesto de estos, pero justo en ese no lo he puesto. Lo he debido quitar y se me pasan las hojas. Me gusta mucho leer ese poema porque va dedicado a las maestras y me gusta leerlo. A ver. Vamos a... Aquí, ya lo encontré. Se titula Mil rosas en mi pecho. Con un lapicero dibujas tiempo, largo tiempo que fluye por las venas de los niños como torrente eterno de esperanza. Con dos batas blancas alumbras vidas, tranquilas vidas que caminan confiadas del salón a la cocina. Con techos de colores cobijas mundos, amplios mundos que descansan a resguardo de las lluvias desatadas. Quiero lapiceros, batas blancas, quiero techos de colores, quiero panes en un cesto y 1000 rosas en mi pecho. Y está dedicado a Marina Pumarada, que multiplica lapiceros, que es una amiga mía que es profe de secundaria y tiene mucha paciencia y muchos años de trabajo es vocacional con sus alumnas y sus alumnos, y con la que mantengo muchas conversaciones porque está muy asustada, dice, por lo que está pasando en la escuela pública en Madrid. Y bueno, con este poema de amor a la vida, pues iba a terminar porque nos hemos extendido mucho. Muy pronto. Muy pronto. Hay que leer los libros y es lo que hay que hacer. Sí. ¿Sabes? Para entender. Sí. Pues nada, muchas gracias por venir. Claro, Os agradezco